El passat dimecres, 5 d'abril, Mislata va iniciar els actes de la Setmana Santa d'enguany amb un concert sacre a l'església de la Nostra Senyora dels Àngels a càrrec del quartet vocal Quinta Essència. En ell es va interpretar Lamentacions i responsoris per a Dijous Sant de Tomàs Lluís de Victòria, un dels compositors més importants del Renaixement espanyol. El quartet vocal format per Elia Casanova, Hugo Bolívar, Albert Riera i Pablo Acosta està especialitzat en música del Renaixement. El grup va realitzar aquesta interpretació a la parròquia de Mislata a través de criteris històrics i entre una atmosfera mística creada per a l'ocasió. Este tipo de música, y como habéis podido ver en el concierto, no se puede concebir sin el espacio. Es una música de un misticismo y una religiosidad tan profundas que descontextualizada de un templo es bastante difícil de percibir y de admirar. Por lo tanto, siempre optamos por hacer esta música en iglesias y además hoy hemos jugado un poco con el atrecho, hemos apagado las luces, hemos puesto candelabros para crear un poco la atmósfera tal y como esta música se hacía en su momento, que obviamente era todo luz de velas, no había luz eléctrica, y además esta música en origen se hacía durante el amanecer, con lo cual la luz incluso exterior que entraba por las ventanas era inexistente o muy tenue y la iglesia estaba solo iluminada por las velas, así que hemos intentado recrear ese ambiente. Quinta Essència va realitzar a capella la interpretació de l'obra sense cap acompanyament d'un instrument musical, així delectant més si cal al públic assistent amb el passatge musical que se centra en el primer dia del Triduum Sacre, fent una adaptació perfecta entre música y text. Como cualquier música que se realiza a capella, requiere de un control del empaste del grupo, de la afinación entre las voces, no hay ningún instrumento que nos acompañe, que nos ayude. Tenemos que ser nosotros siempre los que estemos súper sólidos para siempre mantener la estructura musical de la obra. Y luego, claro, es una música que puede parecer austera, porque no olvidemos que estamos en la España del Renacimiento y siempre las emociones estaban un tanto contenidas, pero tiene un trasfondo muy profundo y muy lleno de sensaciones y de profundidad religiosa, y hay que jugar con esos dos factores: por un lado la contención y al mismo tiempo la expresividad y expresar el contenido que tiene el lenguaje religioso y emocional. La població de Mislata, amb aquest espectacle d'alt nivell, va poder conèixer una composició que està considerada com una de les creacions musicals de major originalitat del Renaixement.